Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa Cristo es la respuesta. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. El día de hoy estamos muy gozosos porque una vez más traemos palabra del Señor para refrescar y alentar nuestras vidas. Así es, qué bendición es Les invitamos, que es poder compartir la palabra del Señor. Les invitamos, exacto, a que compartan este mensaje para todas aquellas personas que están necesitando esa palabra de aliento que viene de parte de nuestro Dios. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que se llama ¿Cómo mejorar nuestra comunicación? En su primer parte, comunicar lo que pensamos es una de nuestras necesidades más básicas y puede traernos grandes beneficios. Pero por otro lado, si no lo hacemos de manera correcta, puede generarnos complicaciones. El día de hoy aprenderemos cómo la palabra de Dios, cómo a través de la palabra de Dios, cómo podemos comunicarnos mejor, cómo podemos mejorar nuestra comunicación. A medida que crecemos, nuestras habilidades comunicativas también se van desarrollando. ¿Sabías que no solamente comunicamos palabras, sino que también a través de variaciones como de tonos, timbres, el lenguaje corporal, incluso el hecho de callar es algo que se convierte en una forma de comunicación? ¡Wow! Qué interesante. A veces pensamos que solo son las palabras, ¿verdad? Pero todo esto que acabas de decir es real, nos comunican algo. Existen muchos factores que pueden obstaculizar el proceso comunicativo y es por eso que los malos entendidos han causado tantas discusiones, tantas ofensas, incluso hasta heridas. Un malentendido puede dañar tanto una relación como una amistad, pero incluso puede llegar aún más allá, puede hasta destruirlas. Por eso la importancia de aprender a comunicarnos de una manera correcta. Es cierto. Y Dios nos enseña, ¿no? A través de su palabra, como tú lo comentabas ahorita. Veamos qué dice Colosenses 4:6. Nos dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Wow. Aquí el apóstol Pablo nos aconseja que nuestras palabras deben ser sazonadas, que no debemos hablar de cualquier manera. Y muchas veces a lo mejor ni siquiera somos conscientes de lo que hablamos o cómo hablamos, pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: seamos sabios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de cómo estamos comunicando las cosas, ¿verdad? Necesitamos, mis queridos hermanos, ser intencionales en toda nuestra manera de vivir. De hecho, la palabra de Dios dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, si debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, esto indica o implica que debemos ser intencionales. ¿Para qué? Para que así podamos hacer que las cosas buenas ocurran en nuestras vidas. Así es, algo que mencionas que, como dice la palabra, ser sazonadas con sal, nos habla de una intención, que tu intención al hablar, al comunicar, sea con gracia, sea buscando el beneficio de ambas, de lo que quieres comunicar. Sí, de hecho, nos dice el texto, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Entonces, se va adquiriendo esa habilidad, ¿verdad? Sí, es cierto, es una habilidad que se va a adquirir, pero tenemos que ser intencionales. ¿Sabes que tus palabras tienen poder? Nuestras palabras tienen tanto poder que necesitamos asegurarnos de no destruir con ellas al utilizar, y debemos saber utilizarlas tanto para edificar, como para levantar, como para animar, incluso restaurar a los que nos rodean. En Mateo 12, 36 al 37 dice la palabra del Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuán importante es para Dios que utilicemos adecuadamente nuestras palabras. Pues dice que seremos justificados o condenados, cada uno por cada palabra ociosa que hablemos. Y es impresionante, ¿verdad? Mis hermanos, nuestra palabra a veces
por el tono o por su significado, actúan como armas. ¿Cuál es el fruto de nuestras palabras? Nuestras palabras alivian o curan, son amables, incluso pueden corregir. Veamos qué dice también la palabra de Dios en Proverbios 15:14. Proverbios 15:14. Dice la palabra de Dios. Es 15:4. 15:4, perdón. 15:4, mis hermanos. Proverbios 15:4. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es muy importante la forma en que nosotros decimos las cosas, la forma en que hablamos cada uno. Aquí nos dice este texto, ¿verdad? Cómo estás corrigiendo. Incluso para corregir necesitamos hablar las palabras adecuadas. Porque ¿cuál es el propósito? Corregir o destruir a la persona. Muchas veces cuando queremos resolver conflictos, estamos, en lugar de resolver el conflicto, pues utilizamos las palabras que no son tan adecuadas y el conflicto lo hacemos más grande. Así es. Como podemos ver, Dios nos enseña a través de su palabra que necesitamos desarrollar nuestra habilidad de comunicarnos de manera efectiva, de manera que nuestras palabras construyan, fortalezcan nuestras relaciones, comenzando con nuestros seres queridos. Sí, porque es ahí donde a veces más herimos, ¿verdad? Es donde tenemos que trabajar nuestras relaciones, trabajar más con nuestra comunicación. Bueno, pues a continuación veremos algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar a guiarnos en nuestras palabras. Así es. ¿Sí? Y punto número 1, tenemos: las emociones son muy malas consejeras. ¿Sí? Algunas de las palabras más hirientes que pronunciamos son aquellas que están manejadas por la ira o la frustración. Sí. Y todos somos puestos a prueba cuando se trata de controlar nuestras emociones. Cuando la ira o la frustración aparecen, puede que sea difícil, pero el decir, permíteme, dame un tiempecito, pero de así, no de años, ¿verdad? Y irnos en ese momento para ir y tranquilizarnos es algo que nos puede ayudar a mantener el control. A lo mejor vas y te tranquilizas. ¿De qué manera? No tanto respirando profundo, sino ve y ora y di: Señor, dame sabiduría. ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? ¿Verdad? Es importante incluir a Dios en esa área que nos está costando enfrentar, que nos está costando pues el no saber cómo responder. Pero es importante tranquilizar nuestras emociones. De hecho, Proverbios 15:8, en la versión internacional, nos dice que el hombre iracundo promueve contiendas, ¿sí? Entonces, cuando tu ira está en lo más alto, cuando por dentro has explotado, dice: ve y tranquilízate. ¿Por qué? Porque si no vas a promover muchas contiendas, ¿sí? Veamos ahora qué nos dice Colosenses 3:8. Dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí la palabra de Dios nos está dando una lista de cosas que debemos quitar, ¿sí? De nuestra boca. Dice: quita de tu boca, ¿qué? La ira, el enojo, malicia, blasfemia y esas palabras deshonestas. ¿Cuántas de estas cosas no escuchamos cuando alguien tiene un arrebato emocional? ¿Verdad? Nuestra sociedad parece pensar que son aceptables, pero Dios nos dice que no lo son. Esto no es aceptable delante de Él. ¿Por qué no es aceptable delante de Dios? Porque producen daño en nuestras relaciones personales. Y es un daño que es creciente, ¿verdad? ¿Sí? Daño en el matrimonio, daño en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestras amistades, en nuestra relación como hermanos en la iglesia, ¿verdad? Como pastores, ovejas, en todas las áreas de nuestras vidas. Necesitamos aprender a reaccionar de la manera que Dios nos está enseñando. Y para esto es importante
tomar el control y dárselo al Espíritu Santo, ¿sí? ¿El control de qué? De nuestras emociones. Así es. Punto número 2. Sé sabio para hablar. Como lo dice la palabra de Dios en Isaías 54 al 5. Dice así: Jehová es el Señor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, no me volví atrás. Debemos de ser sabios tanto para hablar como para escuchar, como dice la palabra. ¿Alguna vez has estado con alguien que responde antes de escuchar? ¿Alguna vez has permitido que una situación emocional no te deje escuchar un asunto claramente? En Proverbios 18:13 dice que el necio y vergonzoso es responder antes de escuchar. Una persona sabia es la que toma el tiempo de entender toda la situación que está escuchando y no saca conclusiones a la ligera. Ya Dios nos ha dado la lengua de sabios y oídos de sabios. Solo úsalos, no seamos rebeldes. Debemos aprender a escuchar antes de hablar y tener los contextos bien establecidos, porque muchas de las veces se ocasionan guerras o se ocasionan situaciones muy complicadas por no querer escuchar con atención lo que la otra persona quiere comunicarnos. A veces es nuestro propio orgullo el que no nos deja escuchar, pero mis queridos hermanos, cuando no escuchamos, el demonio trae como que un ruido muy fuerte a nuestra cabeza y a nuestros oídos para que nosotros estemos turbados y no hablemos de una manera correcta y no podemos tener esa sabiduría. Qué hermoso texto, a mí me encanta ese texto. Dice, Dios nos ha dado lengua de sabios y oídos de sabios. Entonces, ¿qué nos está faltando? Utilizarlos adecuadamente. Utilizarlos sabiamente. Punto número 3, necesitamos hablar la verdad en amor, ¿sí? A veces decimos la verdad no peca pero incomoda, pero también es importante que aunque incomode, sepamos decirlo como decíamos al inicio, ¿no? Con esas palabras sazonadas, ¿sí? No palabras hirientes. Y veamos qué dice Proverbios 6, 16 al 17. Aquí nos dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dentro de esa lista veamos lo primero que dice, los ojos altivos y la lengua mentirosa, ¿sí? Entonces, Dios quiere que hablemos con la verdad, pero que no seamos altivos al hablar la verdad. Que no usemos la altivez para discutir, para hacer sentir mal a los demás o para humillarlos. Sino tenemos que hablar con amor, de hablar la verdad, pero con amor. Con amor, ¿sí? Decir la verdad puede ser una tarea difícil, en especial cuando pensamos que vamos a herir los sentimientos de alguien más. Aquí podemos agregar el principio que encontramos también en Efesios 4:15. ¿Sí? Nos dice así, Efesios 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos decir la verdad, pero decirla con amor. Piensa en un momento, ¿cómo te afectarían tus propias palabras si alguien te las dijera a ti? ¿Sí? ¿Cómo te sentirías tú? Y eso nos puede ayudar a ir hacia ese cuidado, ¿no? De cómo expresamos nuestras palabras. Si tuvieras que decir algo a alguien y te preocupa que vayas a herir sus sentimientos, es importante que tomes nota de esto. Busca llevarlo a la reflexión, ¿sí? No busques atacarlo, busca llevarlo a la reflexión de manera que la persona termine sabiendo que te importa cómo se siente, que te importa que ella esté bien, ¿sí? Que te importa que estás
cuidando de ella y que le amas. Esto es muy importante a la hora de hablar la verdad. Así es, mis queridos hermanos, aunque sea incómodo, Dios espera que siempre digamos la verdad. De esa manera también nos edificamos y ayudamos a crecer espiritual y personalmente unos a otros. Su palabra dice en Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El propósito de Dios siempre será que seamos cada vez mejores, que nuestras relaciones fluyan con un amor, pero con un amor sincero, con un amor, como mencionabas hace un momento, no atacando, sino que sea constructivo, que sea un amor constructivo, que busques el restaurar la relación, que busques restaurar esa comunicación y que seamos siempre cada vez mejores, que nuestras relaciones fluyan con amor y que aprendamos a vivir quieta y reposadamente. Se nos acabó el tiempo, mis amados hermanos. La próxima semana continuaremos viendo principios. Nos pueden ayudar a cómo mejorar la comunicación y las relaciones unos con otros, pero sobre todo honrar a Dios. No se lo pierdan. Están invitados la próxima semana. Sí, veremos otros principios más la siguiente semana. Pues mis queridos hermanos, compartan este mensaje, denle like y colaboren con el reino de Dios. Lo hemos venido diciendo todo este tiempo, porque es una manera en que podemos llevar su palabra a muchas más personas. Usa las redes sociales para compartir y esparcir la palabra de Dios y que el reino de Dios se extienda. Dios da recompensa a través de ellos. Su palabra dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega tendrán su recompensa, cada uno por su labor. Así es. Los esperamos este domingo en Privada 111A Oriente 245, Colonia Arboledas de Loma Bella, 10 para las 10. No vayas solo, lleva a un amigo, lleva a más personas, acércalas al Señor, que son tu corona de vida. Recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta, pero sobre todo, haz alianza con Dios. Bendiciones. Bendiciones. Son mis hijos, siempre